Para visualizar lo que es un circuito eléctrico, vamos a utilizar estas animaciones de FET y en específico vamos a usar la del circuito DC. Vamos a construir un circuito. Note que en el lado izquierdo están la batería, lo que son los alambres, batería, una bombilla, resistor y un interruptor. Así que vamos a construir un circuito usando una batería. Esa batería va a estar conectada a través de ciertos alambres a un resistor. Así que vamos a hacer un circuito bien simple. Vamos a añadir en este punto un interruptor que va a estar abierto y cerramos el circuito con alambres. Así que tenemos una batería y un resistor. El diagrama en el diagrama eléctrico se vería de esta manera, donde vemos los símbolos para la batería, el resistor y el circuito que está abierto, y el interruptor que está abierto. Bien, si ahora cerramos el interruptor, vamos a ver el flujo de los electrones. Note que los electrones fluyen del lado negativo de la batería, que es el lado en negro, hacia el lado positivo, que es el lado que está como en dorado. Ese sería el flujo de la corriente de los electrones dentro del circuito. Sin embargo, yo mencioné que usamos lo que conocemos como la dirección de corriente por convención, y la corriente se define de positivo a negativo. Corriente fluye de positivo a negativo. Así que la corriente por convención sería esta, que es la que vamos a estar usando. Hay dos parámetros aquí que influencian la corriente. Uno de ellos es el voltaje de la fuente de la batería y el otro es la resistencia. Si cambiamos el voltaje, ahora mismo está en 9 voltios. Si yo subo este voltaje, note que la corriente es mayor y eso está indicado porque las flechitas van moviéndose más rápido. Si disminuyó el voltaje, note que las flechas se mueven más lentamente, o sea que la corriente es más baja. Por lo tanto, a mayor el voltaje, mayor es la corriente en el circuito. Podemos hacer algo parecido con la resistencia. Esta resistencia está nominalmente a 10 ohmios. Si ahora yo aumento la resistencia, la oposición al paso de corriente aumenta y observamos lo que ocurre. Note que ahora la corriente convencional es menor, ¿verdad? Las flechas van más lentas, indicando que la corriente es más pequeña. Si vuelvo a reducir la resistencia, vemos que la flechita se mueve más rápidamente, la corriente es mayor. Así que si queremos hacer esto de forma un poco más cualitativa, vamos a utilizar un amperímetro, un instrumento de medir corriente. Y note que en este momento está midiendo 3.11 amperios. Si yo reduzco la resistencia, note que ese número aumenta. Por lo tanto, reducimos la resistencia del circuito, la corriente aumenta. Si yo aumento a 100 ohmios por ahí, la resistencia, note que la corriente disminuye a 0.70. O sea que a mayor resistencia en el circuito, menor es la corriente. Por lo tanto, yo puedo controlar la corriente en un circuito cambiando la resistencia de ese circuito o la fuente, cambiando el voltaje o cambiando la resistencia.